cómo pasar de esto a esto. Vamos a ello. Y una más acá, bienvenidos a un nuevo vídeo, el cual me lo han pedido bastante y finalmente se los traigo. Consejos para jugar a escopeta, con los cuales aprenderán o mejorarán su jugabilidad en ello. Así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar es una buena movilidad con la que podamos hacer giros rápidos y nos sintamos cómodos con ello. Con esto me refiero a tener una buena sensibilidad, así que si esto aún no lo tienen bien establecido, les dejo un vídeo en la tarjeta o link en la descripción donde explico cómo hacerlo. Una vez en que estemos acostumbrados a nuestra propia sensibilidad y sepamos manejarla, pasamos a practicar los movimientos básicos. Estos se basan en simplemente mover el joystick de un lado a otro mientras mantenemos el punto de disparo sobre un objetivo. Luego podemos avanzar a deslizados de un lado a otro para hacer memoria muscular de ello y que con el tiempo esto salga con más facilidad. Si les cuesta deslizarse con fluidez, les recomiendo ir al vídeo que tengo en el canal en el cual explico todo acerca de cómo deslizarse de manera correcta. En este punto cabe destacar que vamos a utilizar lo que es el disparo de cadera. Si esto aún no lo dominan bien, les dejo un vídeo en la descripción en el cual explico cómo hacerlo. Ahora bien, en lo que es la configuración básica de VR, recomiendo tener desactivada la opción suelta botón fuego rápido de escopeta para disparar desde la cadera. Porque si esto lo tenemos activado, lo que va a pasar es que cuando toquemos el botón de disparo, la escopeta no va a lanzar el disparo hasta que soltemos el botón, a diferencia de si lo tenemos desactivado. Inmediatamente toquemos el botón, la escopeta lanzará el disparo, lo cual es lo recomendable porque en temas de escopetas lo que más necesitamos es rapidez. En cuanto a la práctica de disparo, para empezar les recomiendo esto. Vamos a posicionarnos cerca de un objetivo, damos un giro de 90 grados sea a la derecha o izquierda y luego vamos a dar otro giro de 90 grados para apuntar hacia el objetivo. Realizamos este ejercicio por un buen rato y luego cuando lo vayamos dominando empezamos a disparar al momento en que ubiquemos el objetivo como vemos en pantalla. Lo vamos haciendo lento para agarrar memoria muscular y vamos aumentando la rapidez con la que lo hacemos. Esto ayuda a que podamos mejorar la reacción y puntería rápida al tener algún enemigo cerca y también por otro lado nos ayuda a que podamos corregir la puntería si al ubicar el enemigo fallamos un poco en apuntarle bien. Dominar este paso podría ser esencial para fallar lo menos posible en los enfrentamientos. Ahora vamos a mezclar los movimientos que vimos anteriormente con los disparos. Primero realizamos el movimiento y luego disparamos para evitar quedar agachados en algún deslizamiento. Esto hay que practicarlo las veces que sea necesario para que nos acostumbremos a la secuencia de movimientos y luego no nos hagamos un rollo ante un enfrentamiento. Para los que buscan tener movimientos más avanzados, vamos a ver cómo realizar el movimiento Broken. Este es un movimiento que requiere mucha práctica. Se basa en mover el joystick y la cámara ligeramente hacia la izquierda. Nos deslizamos y apenas empezar el deslizado movemos la cámara y joystick rápidamente 90 grados hacia la derecha a la vez en que saltamos y durante el salto centramos la cámara hacia el enemigo mientras dejamos el joystick hacia la derecha para que nuestro personaje en el salto se vaya hacia el lado y disparamos como vemos en pantalla. Así de fácil, ¿no?
Pues sí, puede que sea muy complicado al comienzo, pero como dije, esto es algo que hay que echarle mucha práctica para que vaya saliendo cada vez mejor. Si algún experto en escopetas sabe hacerlo y explicarlo de manera más fácil, puede dejarlo en los comentarios con mucho respeto, pero básicamente esta es la secuencia de movimientos que yo considero debemos seguir para realizar. Los 3 perks o modificaciones que recomiendo llevar en las escopetas son cañón largo, el cual permite que la escopeta tenga menos dispersión de balas, y si esta ventaja es color naranja, es decir, categoría legendaria, cada vez que nos deslizamos automáticamente se recarga una bala en la escopeta. El segundo perk es la de largo alcance, para que cuando disparemos tengamos más alcance con su daño. Y por último, mira rápida. Si conseguimos esta ventaja en color naranja, con solo hacer un mini apuntado tendremos un impulso en nuestra velocidad de movimiento para movernos con más rapidez. Luego de que tengamos buena práctica en todos los puntos anteriores, este es el más importante: tener confianza en nosotros mismos al momento de los enfrentamientos, ya que si vamos con miedo a fallar o con cierta timidez en nuestros movimientos, pues eso es lo que terminará pasando. Por lo tanto, debemos practicar tanto hasta que fallemos lo menos posible para generar esa confianza en nosotros mismos, y así ir con la mentalidad de que podemos salir victoriosos en la mayoría de enfrentamientos.